Permitidme empezar por la terrible conclusión, como en un flash forward de película, donde se nos muestra por adelantado lo que en el transcurso temporal lineal de la cinta ocupa un lugar posterior. Todo de golpe, con toda su complejidad, desmesurado, como el genial arranque del manga Berserk de Kentaro Miura. Fukuyama será recordado como uno de los principales intelectuales orgánicos que pretendió arrastrar a Europa a una guerra mundial. Lo de guerra ya lo ha conseguido. En nuestros días, su neoconservadurismo ultraliberal ha terminado por abrazar firmemente el nazismo, apoyando públicamente, desde una de las más poderosas universidades del mundo y en instigación de la guerra europea contra Rusia, al Batallón Azov, grupo neonazi ucraniano con una suerte de crímenes horrendos a sus espaldas. Con esta acción pública, Fukuyama queda más cerca del fascista general Cummings de la obra de ficción de Mailer, Los desnudos y los muertos, que de un profesor ya no de universidad, sino de cualquier ámbito y dimensión del mundo educativo. Resulta en apariencia paradójico que un intelectual con ascendencia japonesa, el cual durante gran parte de su vida trató de distanciarse del fascismo japonés y del Japón que tan horrible fama tenía en Estados Unidos tras el ataque de Pearl Harbor, comunidad cuya represión llegó a sufrir en sus carnes, termine por apoyar en el final de su vida abiertamente el fascismo, directamente el nazi. Quizá cumpla con el modelo psicológico de desmesurado celo, extremismo y necesidad de demostrar férrea adhesión que generalmente acompaña a los que han cambiado de bando, a los advenedizos. Ahora sí, arranquemos desde el principio. El neoconservadurismo de Fukuyama, 1989, tiene su origen estructural en la gran reacción conservadora del capital monopolista, hegemonizado por el imperio estadounidense, la cual se produjo contra los progresos sociales de la clase trabajadora a escala mundial, desencadenándola el vacío de poder dejado por el colapso de la Unión Soviética y el consecuente desplome del socialismo. El fukuyanismo representa una de las máximas expresiones ideológicas, en el plano filosófico y político, de tal reacción, con una magnitud sin precedentes en la historia. La teoría neoconservadora de Fukuyama, más allá de justificar esta reacción conservadora del capital y el imperio norteamericano, trata en una escala global de racionalizarla filosófica, ontológicamente. Por ello, la forma ideológico-política de la superpotencia victoriosa, el liberalismo, debe ser hipostasiada, instituida como una culminación eterna de todo el progreso anterior, definiendo con ello el fin de la historia. Adelantamos que, con su tesis del fin de la historia, el politólogo trata de fundir los dos sentidos principales de la noción de fin que se dan en inglés, castellano y otros idiomas. 1. El sentido de fin como finalidad histórica, es decir, orientación teleológica hacia algo, un objetivo, sentido aristotélico. Y 2. Con el sentido de fin y clausura práctico del proceso histórico mismo, sentido agustiniano. El fin u objeto de algo coincide con su terminación temporal en Fukuyama. Ante todo, el fin en el plano del progreso político y social, donde nada en grado por encima del liberalismo cabe esperarse como posible, ninguna conquista de derechos humanos que rebase el listón de la democracia liberal, ni el mundo que de ello resulta, donde tal democracia liberal es imposible de universalizar, dado que depende de la esclavización de otros estados. Lo que parece encubrir de primeras el finalismo histórico de Fukuyama, que podemos llamar fukuyanismo si queremos, es la voluntad del ideólogo de que la historia concluya en alguna de sus dimensiones o planos, el ideológico, para que sólo pueda desarrollarse en otros, el económico, el tecnológico, por ejemplo. En específico, ha de terminar en el plano de la lucha de clases, lo que paraliza la historia. Centremos la atención en esto, ya que se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones que la posición privilegiada que Fukuyama ocupó y ocupa en los medios masivos de comunicación y educativos superiores, como los programas de las universidades, en España la UNED, por ejemplo, se debe muchísimo más a la injerencia del aparato de divulgación que lo ha puesto ahí, que a supuestos méritos intrínsecos de su propio pensamiento,
el cual no deja de aparecerse en la conciencia de los que saben un mínimo de filosofía como un refrito de otros. A los que añade muy poco o simplemente no llega a la altura, malinterpreta o desbarata. Personalmente creo que Fukuyama no ha leído en su vida la fenomenología del espíritu. Así pues, Fukuyama fue colocado como faro ideológico de los nuevos tiempos desde la última década del siglo XX por el poder mediático, para cumplir con la exigencia emanada de los intereses que definen los nuevos movimientos políticos y geoestratégicos del imperio estadounidense y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN por sus siglas. Fukuyama, experto en relaciones internacionales, vaticina en su teoría del fin de la historia el fin de la guerra, pero lo hace de palabra, siendo a la vez de facto uno de los más feroces impulsores de la guerra en su máxima expresión, la guerra imperialista norteamericana, desde la caída de la Unión Soviética hasta la actualidad, habiendo trabajado activamente al respecto para varias de las más atroces administraciones de Estados Unidos, como la de Reagan, la de Clinton, la primera de Bush, la de Obama y, fuera del gobierno, apoyando y patrocinando sin descanso la intervención militar, firmando cartas donde se pide la guerra de Afganistán, Irak, etc., pero también la guerra encubierta y la no declarada, como es el caso de la justificación ideológica de la guerra de Ucrania en nuestros días, que es a lo que nos referimos al inicio del vídeo. En este último punto de su desarrollo, el neoconservadurismo de Fukuyama es tan extremado que ha alcanzado a apostar por el neonazismo, legitimando y patrocinando al neonazi Batallón Azov desde la privilegiada plataforma de difusión que constituye la Universidad de Stanford el 29 de junio de 2023. Francis Fukuyama se declaró orgulloso de dar apoyo al movimiento Azov, a cuyos integrantes califica de héroes, poniendo seriamente en peligro la paz mundial y aproximando la posibilidad de una guerra termonuclear. Así pues, y visto lo visto, su exclamación del fin de la historia, más que, según sus palabras, el punto final de la evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la democracia liberal occidental, parece obedecer a una intención de hacerla acabar, forzosamente, algo contradictorio, porque un año antes, la misma Universidad de Stanford publicó un documento llamado Movimiento Azov, donde lo definía como una mezcla clásica de temas derechistas, incluyendo el antisemitismo, el etnocentrismo, la homofobia y el racismo. La obra por la que se conoce a Fukuyama se titula interrogativamente ¿El fin de la historia? Y fue publicada en 1989 en una ricamente financiada revista de propaganda especializada en relaciones internacionales, The National Interest. Aparece en un momento histórico dominado por un tremendo clima de triunfalismo del capital y el liberalismo, al que ya nos hemos referido, bajo la hegemonía del imperio estadounidense y motivado por la ya mencionada derrota y el retroceso del socialismo a escala mundial, específicamente del comunismo, como consecuencia del hundimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El desmesurado título de «El fin de la historia» no pretende ser hiperbólico, alude a la tesis principal del escrito de Fukuyama, que implica la última notable recuperación del escatologismo y la idea del fin de la historia en los últimos tiempos en base a Hegel, o, siendo estrictos, de Alexandre Kojève, porque Fukuyama no es siquiera pionero en esto, sino uno más en una larga lista de autores post-hegelianos de derecha que inciden en el fin de la historia y en otros muchos finales desde mediados del siglo XX. Siendo de profesión y en el fondo Fukuyama un realista ultraliberal conservador, insistamos, de la línea dura, recurre, sin embargo, para fundamentar su teoría a la autoridad de la filosofía, en particular a la de Hegel, como ya hemos apuntado, a su sistema del idealismo objetivo. Así desarrollará el supuesto germen contenido en la Phänomenologie des Geistes del pensamiento de punto y final de la historia. Este ingrediente de aparente fundamentación filosófica de la teoría política de Fukuyama es clave en su éxito efectista, pues no va un paso más allá de lo superficial y el recorrido por los lugares comunes,
No pretende recuperar y adaptar sistemáticamente la corriente hegeliana del idealismo objetivo absoluto a la actualidad para dar base a la teoría del fin de la historia, como él mismo reconoce en su escrito, por no disponer ni de la capacidad ni los medios, cuando ni siquiera es original al respecto, porque, si bien no se explicita en ningún lugar de la obra de Hegel el postulado de un fin de la historia, pues es sabido que es la producción más oscura de un pensador ya de por sí oscuro, este pretendido germen de finalismo histórico ya había sido desarrollado mucho antes por Alexandre Kojève. Por lo demás, esta asunción del idealismo objetivo absoluto de la derecha liberal hegeliana, que representa Fukuyama, se articula obviamente en fuerte oposición y rechazo del materialismo, concretamente del materialismo histórico, del marxismo, la lucha de clases, la economía marxista y la economía en general, que son altamente despreciadas en sus líneas. Esto puede verse además en el ensalzamiento y tergiversación que hace de Max Weber y la prioridad que éste otorga a lo cultural y lo ideológico sobre lo material y lo económico y la lucha de clases, lo cual continuará la estrategia de Huntington. Parece pues que Fukuyama predique solo el fin de la historia en cuanto que progreso de las ideologías, pero en el idealismo objetivo de Hegel se produce una identificación entre pensamiento y realidad en un grado total, por lo que el fin del pensamiento o la idea equivaldría al fin de la historia. El fin de la historia es, pues, para Fukuyama, la consumación de una ideología de la lucha de las ideologías que ha alcanzado su fin, imponiéndose casi absolutamente la ideología liberal, que convierte en un sinónimo absoluto de democracia. Dada la primacía y prioridad determinativa de lo ideal o ideológico sobre lo material, en el idealismo objetivo de Hegel, el fin del progreso o posibilidad del pensamiento produce el de la historia. Conocida es la fórmula del célebre filósofo de Stuttgart en que todo lo racional es real y todo lo real es racional. Esta demarcación por principio de los límites en lo ideológico, la cual implica la adopción del idealismo objetivo, le permitirá a Fukuyama manejar aisladamente y a capricho en su exposición los distintos reflejos ideológicos, liberalismo, fascismo y comunismo, configurando los grupos y también las relaciones, en omisión de toda referencia al sistema capitalista y a los determinantes económicos. Las condenas de un economicismo caricaturizado son constantes. A partir de ello, se pone a profetizar con suprema hipocresía una especie de sociedad mundial cada vez más pacificada, libre de guerras, hasta el fin total de la guerra, que habrá de llegar a medida que se globalice la democracia liberal bajo la égida estadounidense, y aduce como demostración que en su época no había guerras entre democracias. Esto tiene una base, más que en Hegel o más allá de Hegel, en la noción de impulso hacia la paz perpetua de Kant, salvando las distancias. Pero Fukuyama hace de la guerra la paz, del belicismo y el exterminio imperialistas, pacificación. Ya hemos hablado de los desarrollos ulteriores de su teoría política y los apoyos firmes a la guerra imperialista. Su realismo político subyacente posee una crudeza que está muy lejos del ingenuo ropaje filosófico del idealismo objetivo, que trata de hacernos creer que cree y que supera con mucho la postura de Hegel. En la introducción a la filosofía del derecho, tratando del colonialismo, el pensador de Stuttgart expone cómo las contradicciones internas del capital producen la desigualdad y el mal en cuanto a la distribución de riqueza entre clases, basada en la acumulación de recursos y capital. Esto lleva, por un lado, a la posibilidad de la guerra de clases a nivel interestatal, pero a la larga esta escala de la necesidad de la guerra es desbordada. Las leyes de la dialéctica interna obligan necesariamente al capital a trascender los límites y colonizar un espacio exterior, tierras exteriores, y la guerra se internacionaliza, se convierte en un expansionismo imperialista. Se discute si Hegel hace de esta tendencia a la guerra imperialista una posibilidad de solución de las contradicciones o la declara una necesidad. En Fukuyama es absolutamente evidente la postulación de la necesidad de la guerra imperialista encarnada por los Estados Unidos, pero Fukuyama niega la desigualdad social en el seno de las sociedades capitalistas, máximamente en Estados Unidos,
donde se atreve a afirmar desvergonzadamente a modo de provocación que la sociedad sin clases es algo que ya se habría realizado en su interior. La fuente de la desigualdad y la pobreza no sería una cuestión económica o de clase, sino cultural. Así las desigualdades raciales, de las que, por medio de una infamia racista, culpabiliza a los propios afrodescendientes de la población norteamericana, a los que hace responsables de no poderse desprender de su cultura de esclavos. Las condiciones de miseria económica que devoran a tal colectivo, especialmente en Estados Unidos, y determinan el punto del que parten para competir en sociedad, no son sistémicas del capitalismo, pero sí sistemáticamente ignoradas por nuestro autor. En su panfleto, también se lamenta retóricamente del vacío de valores y la desaparición de la finalidad trascendental que tenía en la ideología liberal norteamericana la lucha contra el comunismo durante la Guerra Fría. Pero el consumismo compensatorio de mercancías bajo el capitalismo parece ser considerado como suficiente para llenar ese vacío. Reconoce en parte que lo que hace este consumismo es dejar al liberalismo culturalmente infundado, por lo menos en la parte final de la obra, donde el triunfalismo se apaga y deja lugar a un sarcasmo lastimero. En su idealismo hegeliano, establece una prioridad ontológica de los aspectos culturales e ideológicos contra las determinaciones económicas y las clases sociales, lo que constituye un punto de contacto con el momento apologético de Huntington. La diferencia con el anterior radica en que aquí lo cultural e ideológico, presuntamente democrático-liberal del imperio norteamericano, tiene una gran pretensión universalizadora, siendo el canon o criterio, mientras que en Huntington se trata de enfatizar los límites necesarios de esta universalización. El problema es la imposibilidad de que la democracia liberal sea universalizada, cuando se funda necesariamente sobre la falta de democracia en la escala internacional o absoluta. En todo caso, la universalización teórica de Fukuyama encubre la verdadera universalización que se pretende, la del sistema capitalista bajo el hegemón del imperio norteamericano. Mis saludos a las valientes que han aguantado hasta aquí. Hasta luego.